Cordial saludo para todas y todos. Es para mí un placer acompañarlos nuevamente en uno de los talleres del proyecto Cuidar Vidas. Vamos a abordar muchas temáticas que estoy segura serán de gran utilidad para el desempeño de cada una de sus funciones. Hoy vamos a iniciar con la explicación del delito de acoso sexual y si bien pues en días posteriores vamos a tener la charla amplia sobre el tema en la que ustedes van a poder intervenir con sus inquietudes, pues lo de hoy será una introducción para que complementen sus estudios y las lecturas que a la par deben ir realizando. Bueno, ¿qué es, o mejor, cuándo se consagra el delito de acoso sexual en nuestra normativa nacional? Desde la Ley 1257 de 2008 y en nuestro Código Penal en el artículo 210A. ¿Y cuál es esa hipótesis fáctica o esos hechos que el legislador consideró tan graves que deben tener una consecuencia jurídica, una sanción, que deben ser considerados delitos? Pues los siguientes. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Desglosemos este delito. Tenemos que los sujetos, los sujetos ya sea activo y pasivo, o sea, agresores y víctimas, pueden ser hombres o mujeres. Es un tipo penal que se encuentra abierto para estas posibilidades. ¿Cuál es el sustento o el fondo de este delito y por el que se derivan los demás elementos que lo constituyen? La relación desigual de poder, la relación asimétrica. Fíjense que el legislador aquí lo que señala es que ese agresor o agresora lo que debe es valerse de esa superioridad manifiesta o de esas relaciones de autoridad. Y son muchos los escenarios en los que se puede dar esa situación asimétrica. Por eso no lo condiciona solo a sexo, por ejemplo, o a una relación laboral. No, también puede darse esa autoridad en la familia o en el ámbito social. Son muchos de los escenarios en los que nos podemos encontrar con estas relaciones de asimetría. Ahora, ¿cuáles son esos verbos rectores que el legislador señala? Entonces tenemos acosar, perseguir, hostigar, asediar física o verbalmente. Sobre este punto que han dicho nuestras altas cortes, que esto no significa que el delito pues requiera de una prolongación en el tiempo, o sea, que una persona me esté asediando por un mes o por 2 años o por determinada cantidad de tiempo. No, eso no es lo que exige el delito, pero sí existe una insistencia en el actuar, sí exige esto. ¿Y esto en qué se traduce? En una inequívoca pretensión de obtener pues el favor sexual, ¿sí? O eso que quiero que la otra persona me dé, ¿sí? Esa finalidad sexual, a pesar de la negativa reiterada de la víctima. Entonces tiene un componente que en la doctrina se ha denominado un elemento subjetivo específico o un ánimo especial. ¿Cuál es? Que ese acoso sea para beneficio propio o para beneficio de un tercero, sea para materializar unos fines sexuales no consentidos. Esa otra persona no quiere y yo le estoy insistiendo.
Y cuidado acá, esto no, esta finalidad o esa pretensión no se tiene que materializar para que se configure el delito. Este delito se configura cuando yo cumplo uno de los verbos rectores, o sea, cuando yo acoso, cuando yo persigo, cuando yo hostigo, ya estoy cometiendo esa conducta. Cuando ya pese a la negativa de la víctima, pues yo sigo hostigándola para que me dé un beso, para que tenga relaciones sexuales conmigo, para que me toque o se deje tocar. Ya ahí se está configurando este, este delito. Y bueno, ustedes entonces ahí podrían decir, bueno, esto está un poquito parecido al acoso laboral, ¿cierto? Hay algunas similitudes. Y claro, en el acoso laboral también el empleado, el empleador lo que hace pues es infundir un miedo, un temor, una angustia en ese empleado porque se genera una carga o una pretensión para que realice algo so pena de un perjuicio laboral. Lo que pasa es que aquí en el acoso sexual, precisamente ese componente adicional, esa finalidad sexual con la que yo estoy hostigando, es lo que me lo va a diferenciar, esa naturaleza de la pretensión. Este es un delito que nos toca mucho, o mejor, que es muy relevante para el momento en el que vivimos, en el que viven movimientos sociales de mujeres, en las reclamaciones que en nuestros tiempos se están generando. ¿Por qué? Porque sin duda las mayores víctimas de este delito pues son las mujeres. Y precisamente el legislador pues lo considera de tal importancia porque lo que genera es una afectación a, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad, a fines que incluso se derivan de los que podrían estar, digamos, propios en estos capítulos y en este título de delitos sexuales en nuestro Código Penal. Aparte de la integridad, de la libertad, de la formación sexual, lo que se está impidiendo es ese libre desenvolvimiento de la víctima en el espacio donde tenga que desarrollarse, donde tenga que cumplir con sus funciones, por ejemplo, en el ámbito laboral. Esto perjudica gravemente los proyectos de vida, todas las dinámicas sociales por parte de la víctima. Y bueno, ustedes se preguntarán, pero bueno, eso como, ¿qué puede ser entonces catalogado como acoso sexual? Múltiples comportamientos que incluso pueden estar de forma tácita, porque no siempre ese hostigamiento o esa insistencia se da, por ejemplo, con palabras exactas de lo que pretendo. Yo puedo instigar a alguien para que se acueste conmigo de múltiples formas, por medio de cartas, de notas, de correos electrónicos de naturaleza sexual, de comentarios sobre la ropa, de miradas morbosas y de insinuaciones constantes. Bueno, también pueden darse incluso ya actos que materialicen esa finalidad y ahí podríamos hablar de un posible concurso de conductas punibles, pero bueno, para no salirnos tanto de esta introducción, puede ser mediante preguntas no deseadas sobre la vida sexual de esa persona, con palabras soeces, con invitaciones constantes, donde se puede producir este acoso, como lo señalé en un principio. Esto es amplio
los espacios en los que pueden darse estas relaciones asimétricas y con las características del delito. En la universidad, en el hogar, en una tienda, en la calle, en un club, con personas conocidas, en múltiples escenarios. Y acá les voy a recomendar que se lean el reportaje que se hizo sobre las denuncias de acoso al director de cine colombiano Ciro Guerra. Si bien ese reportaje nos trae muchas más conductas punibles, incluso nos trae un delito de acceso carnal violento, nos trae varias conductas ahí que están tipificadas, nos trae delitos de acceso, de actos sexuales violentos también. Hay situaciones en las que también existe acoso sexual. Y es muy importante cada una de esas narraciones porque se evidencia lo normalizado que están muchas de estas conductas. Incluso a veces en escenarios sociales o familiares todavía se tiene duda de si estos comportamientos de hostigamiento son catalogados como delito, aún en la noción cultural y en el entendimiento cotidiano se cree que pues tal vez eso esté mal, pero tanto para delito, y sí, es un delito. Y es importante que se lean este reportaje precisamente porque las víctimas estaban claramente en una situación de vulnerabilidad, pero que a veces incluso ellas mismas pues se cuestionaban de su situación, cuestionaban que esto pasara de forma tan natural y que sus redes de apoyo finalmente fueran tan frágiles, porque quienes lo veían, lo intuían, lo percibían, a quienes de pronto sí se les hacía como raro que alguien estuviera acosando a estas mujeres, pues no reaccionaba, porque también finalmente muchas veces las personas empiezan a ponderar o a cuestionarse si lo socialmente aceptado es reprochado vía penal o si esta aceptación social pues digamos eliminaría este reproche penal. Y por supuesto que hay muchas cosas que son consideradas delitos que todavía no hemos entendido como sociedad, pues que lo es porque es grave, pero es precisamente desde el estudio de cada una de estas conductas y de la posición que asumimos en estos escenarios que debemos cuestionarnos, no solo si somos víctimas, sino si estamos viendo que alguien puede estar incurriendo en una situación o en un delito de acoso, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es la ayuda que brindamos a la víctima? ¿Cómo cuestionamos al agresor? O si es una víctima quien acude a nosotros y nos cuenta, ¿qué le decimos? ¿La ridiculizamos? ¿Ponemos en duda su testimonio? ¿No vamos a tomarla en serio? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia justamente sobre este delito es muy clara precisamente al señalar la importancia que ha puesto el legislador y la política criminal del Estado colombiano para combatir este tipo de violencias que generalmente ocurren contra las mujeres. En este caso, la Corte Suprema de Justicia analiza pues varios delitos en los que incurrió un fiscal, quien acosó sexualmente a varias mujeres que habían ido pues precisamente a la fiscalía al ser un órgano investigador
y a quien le corresponde acusar, habían acudido a estos funcionarios para iniciar unos procesos de alimentos, porque los esposos pues no cumplían con la debida cuota para sus hijos. Entonces habían iniciado por la vía penal el proceso de inasistencia alimentaria. Y el fiscal lo que hacía era hacerles, porque fueron varias mujeres, insinuaciones, miradas morbosas, solicitudes sexuales, todas las descripciones que posibilita este tipo penal de acoso. Y todo ello valiéndose de su autoridad, valiéndose de esa relación de poder que tenía, porque claro, sabía que las víctimas iban a estar muy presionadas porque él finalmente era el encargado de direccionar la investigación en contra de los padres de sus hijos. Entonces, fíjense la posición que estaban las víctimas. Las víctimas no accedieron a esas solicitudes o a esos favores sexuales que el fiscal pretendía. Finalmente, el fiscal fue condenado. Pero fíjense cómo esto puede permear todos los ámbitos de la sociedad. Estamos hablando de un fiscal, de un funcionario que debía cumplir con sus funciones constitucionales y legales, y por el contrario lo que hace es desprestigiar la administración de justicia y vulnerar pues unos bienes jurídicos de la libertad, de la integridad, de la sexualidad de estas mujeres. Las consecuencias de este delito son muchas. Los efectos que finalmente producen las víctimas no son solo físicos, también son psicológicos, alteran su vida profesional, personal, hay depresión. Entonces, el acoso definitivamente es un tema que involucra al Estado y nos involucra a todos para que seamos conscientes de desmontar violencias que desde el lenguaje y desde la normalización se han perpetuado en el tiempo y que muchas veces ni siquiera se han entendido como, como delitos, porque no hemos iniciado a cuestionarnos mínimas acciones que hacen parte de esa cadena de abusos, de acosos, de vulneraciones a otras personas. Entonces, la invitación de hoy es esa, a que vamos a leer el reportaje que se hizo sobre Ciro Guerra, perdón, y vamos a cuestionarnos, vamos a pensar qué hubiéramos hecho nosotros si nos damos cuenta de esas situaciones por las que están pasando estas mujeres que denuncian de forma anónima. Sabemos que al ser un reportaje, pues hay eh, una presunción de veracidad, hay una protección de fuentes. Entonces, pues existió también una investigación sobre este reportaje, por eso, digamos, acá al periodismo se le exige más rigurosidad para que presenten pues este tipo de denuncias públicas que a veces son conocidas como scratches. Y esa es la invitación que quiero dejarles de esta pequeña introducción, que nos cuestionemos sobre prácticas que a veces hemos normalizado y que nos situemos no como las víctimas, sino como personas cercanas a la víctima o que hayan podido percibir una situación de posible acoso y que nos cuestionemos qué hubiéramos hecho si nos sucede eso, cuál es nuestra red de apoyo con esa persona que lo necesita, cómo materializamos el principio de igualdad.
Y bueno, ya en los próximos días tendremos la charla y vamos a abordar toda esta temática de forma minuciosa. Muchísimas gracias.